Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos Ignato. Me acompaña el doctor Ricardo Vanegas, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, Nicolás, gusto escucharte. Desde el Pleno de la Asamblea te saludo. Sí, justamente lo veo que está ahí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Bien, quiero hacer una pregunta simple y sencilla de lo que ha ocurrido en el primer debate del proyecto de la despenalización de aborto por violación. A su criterio, ¿cómo se desarrolló? Bueno, en el Pleno se conoció el proyecto de ley que, como yo he venido sosteniendo a través de las redes sociales y medios de comunicación social, no se debatió en su integralidad dentro de la Comisión de Justicia. Ya ha regresado a la Comisión de Justicia y ahí se está pretendiendo que el segundo debate se haga hasta el día 11 de enero, con lo cual sí estoy respetando lo que expresamente dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa y una resolución del CAL que señala que cuando hay vacancia legislativa, los plazos se suspenden. Es decir, que desde el día 16 de diciembre hasta el 31 no van a correr los plazos y solamente correrían desde el 11 de diciembre hasta el 16. Es decir, apenas estaríamos hablando de 5 días. A ver, Así pero que en enero deben transcurrir 25 días más para que todos los asambleístas puedan presentar por escrito sus observaciones. sin, Puede ser limitado, toda la ciudadanía y los asambleístas pueden hacer conocer sus observaciones para el sin, segundo debate. sin embargo, Ese asambleísta, segundo debate debería darse entonces después del día 26 de enero. Sin embargo, asambleísta, la pregunta puntual acá es porque lo que hemos visto, lo que se vio, ¿no? Fueron discursos que no se enfocaron en los tres nudos críticos, que era la denuncia, si era con el tema de la objeción de conciencia y la temporalidad, que eran los tres nudos críticos que se tenían que debatir, ¿ya? Y sin embargo, los discursos se fueron más por un tema de emociones, de que pobrecita la niña violada, es que pasó esto, que esto le ocurrió a Raquel, pero los tres nudos críticos, hasta ahora no sabemos el tema de la temporalidad, no sabemos cómo va a ser la denuncia, no sabemos la objeción de conciencia. Ese era el meollo que se tenía que discutir y que desde la Comisión de Justicia, que eso era el informe de la Corte, lo que le dijo a la Comisión de Justicia, desarrolle para que se debata en el Pleno. No, no esta lluvia de emociones que vimos ahí, pues, ¿no? Tengo que aclararle que durante el primer debate yo hice conocer a la asamblea, a la comisión, que era necesario tratar esos tres nudos críticos. Es más, les advertí en ese primer momento, y se los acabo de advertir el día de ayer, que nosotros no podemos dejar de cumplir integralmente con la sentencia dictada por la Corte Constitucional, que están hablando de que tienen que hablarse de plazos y de reglas. Así que la temporalidad es un tema que tiene que ser analizado de manera objetiva y técnica, atendiendo los criterios médicos y científicos y las reales estadísticas que pueden haber en el Ministerio de Salud y en la Fiscalía General. Yo he pedido inclusive ayer que el presidente de la Comisión de Justicia y la presidenta de la Asamblea me remitan el soporte de la información que supuestamente ha presentado los asambleístas pro aborto que hablaron el día del debate de esta ley. Porque no es cuestión de decir, esta es la estadística, hay que mostrarla y hay que confrontarla. Así que yo aspiro que hacia el interior de la comisión entremos a analizar de estos temas. Y estoy convencido de que va a primar un consenso para hablar de un plazo. Me he atrevido inclusive a señalar el día de ayer que para que el aborto sea interrumpido en las niñas que son menores de 14 años, deberíamos pensar en 12 semanas, incluidas las mujeres que viven en la ruralidad. Primero porque las niñas generalmente están siendo sometidas a violación por su entorno, por su papá, por sus hermanos, por sus primos, y siempre una niña es mucho más difícil de que pueda defenderse. Y en la ruralidad, porque las mujeres por lo general están muy lejos de los centros médicos. Y en cuanto a las mujeres, yo he pedido que en el caso de ellas el aborto se produzca antes del primer latido de corazón o hasta la quinta semana. Esa es la posición que estoy yo planteando dentro de la comisión.
Sí, asambleísta, a ver, vamos a ir parte por parte porque sí, es muy bueno salir y hablar de las supuestas cifras, pues, ¿no? Pero lo que usted está haciendo es lo correcto. Vamos a transparentar porque se habla de niñas y se habla de un montón de Bien. cosas. Yo he pedido que me den mañana o el jueves, me permitan presentarme en la asamblea, ¿no? Porque una de las cosas que observé, por ejemplo, es el oficio que presentó Vilma Andrade, por dar un ejemplo, en el pleno de la Asamblea que supuestamente había sido remitido por la Fiscalía General del Estado, ¿no? Ese oficio puntual dice y emite información de eh, abortos y violación, ¿no? No abortos por violación, ¿no? Entonces ella hace una suma total de desde el 2014 al 2019, aborto con muerte, aborto consentido, aborto no consentido, que salen valores muy bajos, suman casi 740. Esto lo dimos para 5 años, nos sale alrededor de 141 casos por aborto. Pero el problema se da en la violación. En la violación, en 5 años tenemos 26.841 casos. Le pregunto, asambleísta, ¿usted cree que se tiene que tratar la despenalización del aborto o políticas más fuertes para reducir el problema que es la violación? Pues ese es el problema. Lo que pasa es que nosotros debemos en este momento cumplir integralmente lo que ha resuelto la Corte Constitucional. No es importante solamente lo que yo pienso, hay una sentencia que hay que cumplir. Y dentro de esa sentencia tenemos que embarcarnos dentro de los plazos y las reglas que nos está pidiendo la Corte Constitucional que nosotros impongamos. Y para eso hay que tener datos reales, no podemos hablar de datos que no existan. Y eso es lo que justamente coincido con usted con el pedido que ha hecho. Yo escuché algunas asambleístas, Yajirén, de UNES, Verónica Carrillo, que salió a decir compañeros, cuando la palabra correcta es compañeros, así se debe decir, sí, ¿no? Y otras situaciones que se presentaron dentro de las exposiciones. Pero usted no creería que si la documentación que a usted le llega no coincide o no tiene sustentos, porque es muy fácil decir, mataron a Raquel o a Laura, ¿no? La mataron y la obligaron a parir un hijo producto de una violación. Presentemos pues el certificado de defunción, presentemos el informe forense de que ella murió por violación, el certificado del bebé que nació producto de esa violación, presentemos esa documentación o podríamos incurrir en un fraude procesal, estimado asambleísta. Nicolás, casualmente por eso yo he pedido ayer que me remitan la información a la que se refieren los asambleístas en el Pleno y a la que se han referido también algunas personas que han comparecido ante la comisión. No podemos hablar de supuestos, tenemos que hablar con cifras reales y con hechos concretos. Y debemos confrontar que lo que nos están entregando realmente existe. Independientemente de lo que yo he solicitado a estos asambleístas, también he oficiado a todas las entidades que fueron señaladas para que me remitan la información. No crea que yo no me estoy preocupando de este tema. Creo que más bien mi preocupación es muy alta para que todas las cosas queden transparentes. Pero independientemente de eso, tengo que señalarle que la sentencia tiene que cumplirse integralmente. Los que somos pro vida y defendemos la vida desde la concepción, también tenemos que entender que el mundo, la sociedad está cambiando. Y hay que proteger, sí, al nascituro. Y en eso yo me mantengo. Pero también hay que analizar la situación de las niñas y de las adolescentes y mujeres que han sido violadas. No nos podemos abstraer de eso. Y por eso hay que dar otras alternativas. La posibilidad no puede ser que el aborto sea el primer camino. Veamos otras posibilidades, ayudas psicológicas o tal vez también adopciones, porque hay muchas familias que no pueden tener hijos. Entonces, todas esas posibilidades tienen que ser materia de análisis. Y es lo que estamos nosotros haciendo a conciencia dentro de la comisión. Pero eso yo coincido con usted, o sea, obviamente que todos creo que debemos luchar contra la violencia, pero por más sentencia que exista de la Corte, usemos datos verdaderos, que es lo que usted está pidiendo, y yo coincido. Y por eso le doy el ejemplo de lo que presentó Vilma Andrade. El problema es la violación. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero es que, o sea, por eso justamente es lo que yo indico, o sea, no podemos coger las cifras de los robos a casas para despenalizar el homicidio. Pues. Ese es el tema, porque a la sentencia, a la larga estaríamos yendo con cifras que no coinciden. Los casos de aborto son muy bajos. Estoy pidiendo la información.
los casos de aborto son muy bajos. Le reitero, Nicolás, yo he pedido ayer la información para confrontarla al interior de la Comisión de Justicia. Podríamos Y lo voy a hacer por mis propios medios si es que ellos no me responden. Usted, justamente yo lo escuchaba en su ponencia en la Asamblea, hablaba de su experiencia en temas de criminalística. Usted, con esa experiencia que ha hecho este pedido, en caso de que los asambleístas no respondan, no contesten, ¿qué podría pasar? No me quiero yo adelantar a los hechos. Yo pienso que vamos a tener la información y me atrevo a decirle que hacia el interior de la Comisión de Justicia, al menos 5 asambleístas de los 10 tienen definido que la interrupción del embarazo debería darse al quinto mes. Perdón, al tercer mes. Al tercer mes, o sea, las 12 semanas. Esa ya es una posición de 5 de los 10 integrantes. Y priorizando el tema de las niñas que han sido violadas por sus familiares o el entorno. Bien, pero eso justamente es importante esclarecer a cuántas se están dando por año, y más o menos por eso leí las cifras presentadas por Vilma Andrade, que dice ser la promotora de toda esta discusión que se está dando acá, ¿no? Sin embargo, asambleísta, no ha quedado claro todavía el tema de la temporalidad, de la denuncia y la objeción de conciencia. Llegando a un punto en que no se tome algún tipo de decisión, quiero hacerle una pregunta vaga que se me ocurrió ahí, porque en algún momento, a través de una consulta popular, se le preguntó si estaban de acuerdo o no en sacrificar al toro o al gallo, ¿no? En una de estas peleas o corridas. ¿Cómo así no poder preguntar en la futura consulta popular que piensa hacer el presidente Lasso, preguntar por la vida de los que no han pedido venir al mundo y que no pueden ser discriminados por ser producto de una violación o porque algunas clarividentes ya asumen que como viene de un hogar pobre ya va a tener una vida terrible, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Asambleísta? ¿Lo escuchamos? A ver, tengo que... Lo escuchamos, asambleísta. Le reitero, la Comisión de Justicia va a sesionar durante este tiempo y vamos a nosotros a determinar que se establezca la temporalidad, la objeción de conciencia y la denuncia penal. Esas son temas muy sensibles que tienen que ser analizados y que para eso yo creo que vamos a tener los votos suficientes para elaborar un informe que será presentado al interior del Pleno de la Asamblea Nacional. Por eso me atrevo a señalarle que al menos hasta el día de hoy, de los 10 asambleístas, hay 5 que ya están plenamente identificados en que debe haber un plazo de 12 semanas para interrumpir el embarazo en el caso de violación, sobre todo para las niñas. Ojalá que para el caso de las mujeres y las adolescentes se acepte mi tesis de que sea antes del primer latido del corazón o hasta la 5ª semana. Eso es lo que estamos todavía discutiendo. Sí, justamente, pero sí, y para cerrar esta entrevista, este programa, doctor, ya y quedará nuevamente invitado porque me interesa mucho seguir profundizando estos temas, pero a la larga, por más temporalidad que exista al tercer mes, a favor, vamos a votar. A favor. Al tercer mes, ¿no le parece que igual estaríamos contraviniendo lo que dice el artículo 45 de la Constitución, que garantiza la vida desde la concepción? En vivo. Desde la concepción. ¿Cómo cambiamos eso? Pero es que perdónenme, nosotros tenemos que cumplir con una sentencia constitucional que nos ha establecido plazos. Y yo me pongo en la posición de las niñas que son menores de 14 años, que están siendo sometidas a un abuso sexual y que son indefensas. Ellas no tienen cómo advertir a veces que están siendo sometidas. Por eso es que en el caso de ellas estamos diciendo hasta 12 meses, por 12 semanas, hasta 12 semanas en el caso de ellas. Ok, sí, comprendo, no sé si me está escuchando, asambleísta, estamos con problema en la transmisión, ¿sí me escucha? Parece que tuvimos un problema de comunicación con el asambleísta que se encontraba en el pleno, bueno, luego coordinaremos una nueva entrevista y a ustedes, queridos ciudadanos, les agradezco por seguirme a través de las redes sociales, nos vemos en un próximo programa, muchas gracias.